Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva. Yo, estoy experimentando un torbellino de emociones. Nerviosa, emocionada, expectante, un poquito de todo, para ser completamente honesta. Es una sensación extraña, como si estuviera parada al borde de un acantilado, lista para saltar hacia lo desconocido. Pero un desconocido que, de alguna manera, me resulta familiar y acogedor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy personal, algo que he mantenido guardado en lo más profundo de mi corazón durante demasiado tiempo. Algo que honestamente me ha costado ríos de lágrimas, noches de insomnio y una gran cantidad de introspección para poder procesar y entender completamente. He leído tantos comentarios, tantos mensajes llenos de curiosidad y empatía, tantas preguntas que me han llegado directamente al alma, y creo que ha llegado el momento de ser completamente honesta con ustedes. Ha llegado el momento de desnudar mi alma y compartir mi verdad, sin filtros, sin máscaras, sin reservas. Este vídeo es para hablarles de amor. De ese sentimiento universal que nos impulsa, que nos define, que nos eleva hasta las nubes y a veces nos estrella contra el suelo. De un amor que pensé que había terminado, de un amor que me dejó una cicatriz imborrable en el corazón, de un amor que me transformó en la persona que soy hoy. Y de un amor que, ya lo verán. No quiero arruinar la sorpresa, aunque creo que ya muchos de ustedes se lo imaginan. Solo les diré que este vídeo se titula The Method de Mir lo revela todo. Sigo enamorada, esta es mi historia, y creo que el título lo dice todo, ¿verdad? Es directo, es contundente, es una declaración de intenciones. Pero antes de que empecemos este viaje emocional, si eres nuevo por aquí, te invito de todo corazón a suscribirte a mi canal. Haz clic en el botón rojo ahí abajo. Únete a esta comunidad maravillosa donde compartimos risas, lágrimas, sueños y sobre todo, mucho amor. Subo vídeos todas las semanas sobre mi vida, mi trabajo, mis proyectos, mis viajes, y lo más importante, comparto mi corazón con ustedes. Y si ya estás suscrito, gracias, gracias, gracias. No tengo palabras para expresar lo mucho que significa para mí tener tu apoyo incondicional. Tu presencia en este canal es un regalo que valoro enormemente. Activa también la campanita, esa pequeña campanita que hace magia, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Quiero que seas el primero en enterarte de mis novedades, de mis confesiones, de mis locuras. Ahora sí, cerremos los ojos por un instante, respiremos hondo, sintamos el aire llenar nuestros pulmones, y exhalemos todo el estrés, la ansiedad y las expectativas. Estamos a punto de empezar. Muchos de ustedes saben que he tenido relaciones públicas, algunas más exitosas que otras. He aprendido mucho en el camino, he crecido como persona y como mujer, he madurado, y he amado. He amado con toda la intensidad de mi ser, con toda la pasión de mi alma. Y como todos he experimentado la alegría inmensa del amor correspondido, ese sentimiento embriagador que te hace sentir invencible, pero también el dolor punzante de la pérdida, la decepción amarga y la desilusión que te deja cicatrices profundas. Pero hay una persona en particular, que siempre ha tenido un lugar especial, un lugar sagrado, en lo más profundo de mi corazón. Una persona que me enseñó lo que es amar de verdad, con generosidad, con entrega, con compromiso. Una persona que me hizo reír a carcajadas como nunca antes, que me hacía cosquillas en el alma. Una persona que me apoyó incondicionalmente en mis momentos más difíciles, cuando sentía que el mundo se me venía encima y que no podía más. Una persona que simplemente me entendía. Entendía mis silencios, mis miedos, mis sueños, mis ambiciones. Era como si habláramos el mismo idioma, como si nuestras almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Esta persona es... Pausa dramática, el silencio se extiende como una manta sobre el ambiente. Nombre de la persona. Sí, lo dije. Nombre de la persona. Pronunciar su nombre en voz alta después de tanto tiempo se siente como una liberación, como quitarme un peso enorme de encima. Sé que muchos de ustedes han especulado, han preguntado incansablemente, han investigado hasta el más mínimo detalle, y la verdad es que sí, nombre de la persona, y yo tuvimos una relación muy intensa, muy hermosa y muy complicada. Una relación que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando nos conocimos, fue como si el universo entero conspirara para que estuviéramos juntos. Era una fuerza invisible, pero innegable, que nos atraía el uno al otro.
Éramos jóvenes, ambiciosos, rebosantes de energía, llenos de sueños, y nos enamoramos perdidamente. Un amor a primera vista, un flechazo que nos dejó sin aliento. Era un amor de película, de esos que te hacen creer en los cuentos de hadas, en el destino, en la magia. Viajábamos juntos por el mundo explorando nuevos horizontes, descubriendo nuevas culturas. Reíamos hasta que nos dolía el estómago compartiendo chistes internos y momentos absurdos que solo nosotros entendíamos. Trabajábamos juntos en proyectos apasionantes, fusionando nuestras ideas y talentos para crear algo único y especial. Compartíamos todo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Éramos inseparables, éramos uno solo. Pero como en todas las relaciones, incluso las más idílicas, tuvimos nuestros altibajos. La presión constante de los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y escándalos. Las agendas profesionales apretadas y exigentes, que nos obligaban a pasar largas temporadas separados. Las diferencias de opinión, a veces irreconciliables, que generaban discusiones acaloradas. Todo eso poco a poco fue creando grietas sutiles pero peligrosas en nuestra relación. Y llegó un punto crítico en el que, después de muchas conversaciones difíciles y dolorosas, decidimos que lo mejor para ambos era separarnos. Fue una decisión muy difícil, muy dolorosa, que nos costó muchas lágrimas y noches de insomnio. Pero creíamos en lo más profundo de nuestro ser, que era lo correcto para ambos, para nuestro bienestar emocional y profesional. Después de la ruptura fue un periodo muy duro, muy oscuro para mí. Me sentía perdida, desorientada, como si me hubieran arrancado una parte esencial de mi ser. Confundida, sin saber qué camino tomar, cómo seguir adelante. Con el corazón roto en mil pedazos, sintiendo un dolor punzante que me impedía respirar. Intenté seguir adelante con mi vida, intenté enfocarme en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia, pero era inútil. No podía dejar de pensar en nombre de la persona. Su imagen aparecía constantemente en mi mente, atormentándome con recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido. Intenté salir con otras personas, intenté encontrar a alguien que me hiciera sentir lo mismo, que llenara el vacío que había dejado en mi corazón, pero simplemente no funcionaba. Nadie se comparaba con nombre de la persona. Nadie entendía mi sentido del humor ácido e irreverente, nadie me apoyaba de la misma manera incondicional, nadie me hacía sentir tan viva, tan completa, tan feliz. Pasó el tiempo, los meses se convirtieron en años, y yo seguía pensando en el nombre de la persona. Lo veía en revistas, en la televisión, en las redes sociales, y cada vez que lo veía, mi corazón daba un vuelco, una sacudida que me recordaba que el sentimiento seguía vivo, latente. Me preguntaba si él también pensaba en mí, si él también sentía lo mismo que yo, si él también se arrepentía de nuestra separación. Me preguntaba si alguna vez podríamos volver a estar juntos. Entonces, un día, en un momento de locura, de valentía, de desesperación, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que saber de una vez por todas si todavía había una posibilidad, si todavía había algo entre nosotros. No podía seguir viviendo con la duda, con la incertidumbre, con la esperanza latente. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera, aunque la respuesta fuera negativa. Así que, después de pensarlo mucho, de dudar, de repasar mentalmente 1000 escenarios posibles, lo contacté. Le escribí un mensaje sencillo pero directo, diciéndole que necesitaba hablar con él, que necesitaba verlo. Que necesitaba saber la verdad sobre lo que sentía. Y para mi sorpresa, mi incredulidad, mi alivio, él me respondió. Me dijo que también había estado pensando en mí, que también me extrañaba, que también se había preguntado qué hubiera pasado si hubiéramos seguido juntos. Nos reunimos en un lugar discreto, un lugar que significaba mucho para nosotros, un lugar donde habíamos compartido momentos especiales. Hablamos durante horas, sin interrupciones, sin tapujos, con total honestidad. Le conté cómo me había sentido todo este tiempo, le dije que nunca había dejado de amarlo, que su recuerdo me había acompañado siempre. Y él me dijo que sentía lo mismo. Me dijo que también se había arrepentido de nuestra separación, que también había intentado seguir adelante pero no había podido olvidarme. Y entonces, nos besamos. Un beso largo, apasionado, lleno de anhelo, de deseo, de amor. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nunca nos hubiéramos separado. Fue como volver a casa, como reencontrarme con una parte esencial de mí misma. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué va a pasar ahora.
¿Estamos juntos de nuevo? ¿Vamos a retomar nuestra relación donde la dejamos? ¿Vamos a casarnos y tener hijos? La verdad es que no lo sé. Todavía estamos en proceso de reconstruir nuestra relación, de conocernos de nuevo, de entender qué es lo que queremos ambos. No quiero apresurarme, no quiero cometer los mismos errores del pasado. Quiero tomarme mi tiempo, quiero asegurarme de que estamos haciendo lo correcto, que esta vez es para siempre. Pero lo que sí sé con total certeza es que sigo enamorada del nombre de la persona. Sigo sintiendo lo mismo que sentí la primera vez que lo vi. Sigo creyendo que hay algo especial, único e irreemplazable entre nosotros, algo que vale la pena luchar. Y estoy dispuesta a luchar por ello. Estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad a nuestro amor. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo por él. Sé que esta historia es un poco diferente a lo que suelen ver en mis vídeos. Es más personal, es más vulnerable, es más íntima, pero siento que necesitaba compartirla con ustedes. Necesitaba ser honesta, necesitaba abrir mi corazón sin reservas. Porque ustedes son mi familia virtual, ustedes son los que me apoyan incondicionalmente, los que me animan a seguir adelante, los que me hacen sentir amada y valorada. Y siento que les debo esta honestidad, esta transparencia. Espero que entiendan, espero que me apoyen, y espero que se alegren por mí. Ahora, hablando un poco más allá del corazón y del romance, quiero decirles que todo este proceso me ha enseñado muchísimo sobre el amor propio. A veces enfocamos tanta energía y atención en buscar el amor de otra persona, en complacer a los demás, en cumplir con las expectativas de la sociedad, que olvidamos darnos amor a nosotros mismos. Y esa es la base de todo. Si no te amas a ti mismo, si no te valoras, si no te respetas, ¿cómo puedes amar a otra persona de verdad? ¿Cómo puedes construir una relación sana y equilibrada? He aprendido a priorizar mi bienestar emocional, mi felicidad, mis sueños, mis ambiciones. He aprendido a decir que no, a poner límites claros, a rodearme de personas que me hacen bien, que me apoyan, que me inspiran. Y eso ha hecho toda la diferencia en mi vida. Independientemente de lo que pase con nombre de la persona, estoy orgullosa de la mujer que soy hoy. Estoy feliz conmigo misma, estoy contenta con mi vida, estoy en paz con mi pasado. Y eso es lo más importante de todo. En resumen, en este vídeo les he contado una parte muy importante de mi historia, una historia de amor, de pérdida, de esperanza y de segundas oportunidades. Les he revelado que sigo enamorada del nombre de la persona, y que estoy dispuesta a luchar por ese amor. También les he compartido la importancia fundamental del amor propio y de priorizar nuestro bienestar emocional. Espero que este vídeo les haya gustado, espero que les haya inspirado, y espero que les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y sus propias relaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Significa mucho para mí tener su apoyo incondicional, su comprensión y su amor. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Han experimentado un amor similar, un amor que regresa con más fuerza que antes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor, en el poder de las segundas oportunidades y sobre todo, en ustedes mismos. Un beso enorme.